Bien, vamos a meternos de lleno en una de las imágenes más icónicas de la historia, Jesús y sus seguidores. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a desarmar esa idea tan popular que todos tenemos grabada para descubrir, con la historia en la mano, quiénes de verdad caminaron con él por Galilea. Y vamos a empezar con algo que puede sonar un poco fuerte. Esa imagen de Jesús siempre rodeado por sus 12 apóstoles es básicamente un error histórico. No es que sea del todo falsa, pero no se ajusta para nada a la realidad. Lo que había era una red de seguidores mucho más grande, más compleja y honestamente mucho más fascinante. Para entender bien cómo era esta red de gente, vamos a hacer un viaje, como si fuéramos haciendo zoom. Empezaremos por el círculo más grande, el de afuera, que eran las multitudes, y nos iremos acercando hasta el núcleo más íntimo. Y al final vamos a aclarar un punto clave sobre la palabra apóstol. Bueno, empecemos por fuera. El grupo más numeroso que rodeaba a Jesús sin duda eran las muchedumbres. Ojo, no eran seguidores comprometidos en el sentido estricto. Eran más bien la gente común de los pueblos y aldeas de Galilea que, al enterarse de que él andaba cerca, salían a escucharlo. Estaban fascinados por la novedad y la potencia de su mensaje. Pero, claro, uno se podría preguntar, ¿estas multitudes gigantescas fueron de verdad un hecho histórico o son más bien una exageración de los evangelios para darle más importancia a Jesús? Y esa es una muy buena pregunta. Para responderla, los historiadores necesitan buscar pruebas fuera de la Biblia. Y resulta que sí las hay. Miren esta cita. Lo que la hace increíblemente valiosa es de quién viene. Flavio Josefo no era cristiano, para nada. Era un historiador judío muy respetado del siglo I. Y él, de forma totalmente independiente, confirma en sus escritos que Jesús era una figura que de verdad atraía a grandes masas. Esto, para un historiador, es oro puro. Le da una base histórica súper sólida a todo esto. A ver, no sabemos exactamente cuánta gente era, pero sí sabemos que eran suficientes como para poner nerviosas a las autoridades. Hay que pensar en el contexto. Poco antes, Herodes Antipas había ejecutado a Juan el Bautista, no tanto por su mensaje, sino por su enorme poder de convocatoria. Era una amenaza política. Ahora, el compromiso de estas multitudes con Jesús era, digamos que, superficial. Era un entusiasmo del momento que, así como venía, se iba. No eran un grupo estable. Ahora sí, demos un paso hacia adentro, a un círculo de gente mucho más comprometida, los discípulos. Este ya era un grupo estable, de hombres y mujeres que habían tomado una decisión que hoy nos cuesta imaginar, dejarlo todo, su casa, su familia, su trabajo, todo, para seguir a un predicador itinerante. El riesgo era altísimo y el sacrificio enorme. Y aquí hay algo que fue una verdadera revolución para la época. La misma idea de discípulo, Talmud en hebreo, de esta forma, era nueva. Lo normal era que los estudiantes buscaran a un rabino para aprender de él. Pero Jesús invirtió el modelo. Era él quien llamaba personalmente a la gente para que lo siguiera a todas partes. Esto simplemente no se hacía. Bien, es momento de romper otro de esos mitos que hemos escuchado 1000 veces. La idea de que todos sus seguidores más cercanos eran gente muy humilde, pescadores pobres y poco más. Pues la realidad histórica nos cuenta otra cosa. Varios de ellos eran personas con recursos, gente de buena posición. El caso más claro es el de Simón Pedro. Él no era un pescador que salía con su caña a ver qué sacaba. No. Era socio de una empresa pesquera importante en el mar de Galilea, con sus propias barcas y con gente trabajando para él. Así que cuando decidió seguir a Jesús, estaba abandonando un negocio que funcionaba. Pero sí hubo algo verdaderamente radical, algo que debió ser un escándalo para la sociedad tan conservadora de la Galilea de aquel tiempo, fue esto: la inclusión de mujeres como parte de su círculo de discípulos. Y el papel de estas mujeres fue, de verdad, fundamental. Jesús las llamó personalmente, igual que a los hombres, y ellas lo seguían en sus viajes, algo que rompía con todas las normas sociales de la época. Y aquí hay un detalle clave que nos da el Evangelio de Lucas. Ellas eran las que sostenían económicamente a todo el grupo con sus bienes. Mujeres como Juana, que era la esposa de un alto funcionario del gobierno de Herodes, eran las que ponían el dinero. Y su lealtad, bueno, fue total. Al final, en el peor momento, fueron las únicas que se quedaron a su lado.
Y con esto llegamos al corazón de todo, al núcleo más pequeño y selecto dentro de los discípulos, un grupo que no estaba ahí solo para escuchar y aprender, sino para cumplir una misión simbólica muy específica. Fíjense bien en esto, porque es crucial. Durante la vida de Jesús, a este grupo nunca se les llamó los apóstoles. Su nombre oficial, el que se repite una y otra vez en los evangelios más antiguos, era simplemente los 12. Así, tal cual. El número era su nombre. ¿Y por qué 12? ¿Por qué ese número exacto? Porque todo era un gesto profético. En la tradición judía, se esperaba que las 12 tribus de Israel, que se habían dispersado siglos atrás, volvieran a unirse. Al elegir a 12 hombres, Jesús estaba actuando una profecía. Estaba diciendo con hechos, esa restauración de Israel está empezando aquí y ahora. Además, les prometió un papel de liderazgo en ese Israel futuro, como jueces de las tribus. Y esto nos lleva directamente a la aclaración final, la que nos va a ayudar a desenredar una de las confusiones más grandes y más comunes que existen sobre este tema. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa literalmente el que es enviado. Este título no se usaba mientras Jesús estaba vivo por una razón muy lógica. Él no enviaba a sus seguidores a misiones lejanas. Al contrario, los quería siempre con él. El título de apóstol aparece después de su muerte y se usa para nombrar a las personas que eran enviadas a predicar su mensaje por el mundo. Entonces, para que quede súper claro, los 12 era un grupo simbólico que existió durante la vida de Jesús. En cambio, apóstoles es un título, una función, que se empezó a usar después de su muerte. La misión de los 12 era ser un símbolo de la restauración de Israel. La misión de los apóstoles, que por cierto era un grupo más grande que incluía a más gente aparte de los 12, era irse lejos a predicar. Por lo tanto, cuando leemos en algunos evangelios que se escribieron más tarde, como el de Mateo o el de Lucas, la expresión los 12 apóstoles para referirse al grupo durante el ministerio de Jesús, lo que estamos viendo es un anacronismo, es un error en el tiempo. Es como si los autores estuvieran proyectando hacia atrás una realidad que solo existió después. Así que, como ven, la imagen real es mucho más rica. Tenemos multitudes entusiastas pero poco fiables, un grupo central de discípulos y discípulas que lo arriesgaron absolutamente todo, y un núcleo simbólico de 12 hombres con una misión profética. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué nos dice esta estructura tan compleja sobre cómo nace, cómo se financia y cómo sobrevive un movimiento capaz de cambiar el curso de la historia?